Editorial y Librería Herder presenta La última etapa de Lacan, a cargo de Rosmarie María Kafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Los seminarios de Jacques Lacan, a partir de 1972, son comúnmente llamados la última etapa de Lacan, por el incremento no solamente de neologismos en sus seminarios, sino notoriamente una mayor atención puesta en la musicalidad, el ritmo, el tono, las pausas de la lengua, en relación al evento del cuerpo, al misterio del cuerpo hablante, al goce inconsciente real. Un goce que consiste en sentir el cuerpo del par-l'être, neologismo, en su encuentro con la langue escrita en una sola palabra, neologismo de Lacan. Un lenguaje preciso a nivel de lo que se imprime en el cuerpo con efectos de goce. Lo interesante a notar es que la llamada última etapa de Lacan ha estado presente desde sus inicios. No de la misma manera, es cierto, porque ha habido no solamente una mayor presencia, sino también una mayor precisión a lo largo del tiempo. Pero ya estaba presente aún cuando el ternario real, simbólico, imaginario no estaba todavía formulado. En 1931, Lacan publicó en los Anales Médicos Psicológicos, junto con Levi Valenci y P. Millot, un artículo subtitulado Escritos inspirados, esquizografía, en el que ya hablaba de todo esto. ¿Es tan extraño?, se pregunta Mayet Viltard, psicoanalista, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. ¿Es tan extraño que Lacan haya prácticamente comenzado publicando un poema en 1929? Y algunos otros artículos breves sobre la cuestión de las alteraciones delirantes de la lengua. Cito a Mayet Viltard, dice, en este texto de 1931, refiriéndose a escritos inspirados, esquizografía, Lacan no ha forjado todavía sus 3 registros, real, simbólico, imaginario. Tampoco ha emprendido una referencia a los estudios lingüísticos, pero el artículo testimonia el peso que tenía para él desde ese momento el arte poético. Y hace referencia a un texto escrito por Lacan, escrito porque está en los escritos, denominado A propósito de la causalidad psíquica, fechado 1946, donde Lacan dice, escribe: la locura es vivida toda en el registro del sentido. Más abajo, dice, el fenómeno de la locura no es separable del problema de la significación para el ser en general, es decir, del lenguaje. Comprometámonos en esta vía para estudiar las significaciones de la locura, como nos invitan suficientemente los modos originales que muestran el lenguaje, sus alusiones verbales, sus relaciones cabalísticas, sus juegos de homonimias, sus juegos de palabras. Ese acento de singularidad del cual debemos saber escuchar la resonancia en una palabra para detectar el delirio. Esa transfiguración del término en la intención inefable. Esa fijación de la idea en el semantema.
que aquí tiende precisamente a degradarse en signo. Esos híbridos del vocabulario, ese cáncer verbal del neologismo, esa pegajosidad de la sintaxis, esa duplicidad de la enunciación, pero también esa coherencia que equivale a una lógica, esa característica que de la unidad de un estilo a las estereotipias marcan cada forma de delirio. Es todo esto por medio del cual el alienado por la palabra o por la pluma se comunica con nosotros. Fin de la cita de Lacan. Sigo con Mayet Villar. Dice, en ese artículo Lacan retoma un conjunto de puntos sobre los conflictos verbales y nominales, los neologismos, la falsa etimología. Muestra un interés muy especial por la melodía, el ritmo, la cadencia y la puntuación. Pero la novedad esencial del artículo está en otro lado. Lacan muestra cuánto el ritmo de conjunto, la forma sentenciosa, juegan un rol decisivo. La lectura en alta voz de esos textos inspirados, refiriéndose a una enferma, revelan el rol esencial del ritmo. Ese ritmo está muy a menudo dado por un giro sentencioso que toma a veces un valor verdadero de estereotipia. Y yo me preguntaba, un valor de ritournelle, de ritornello, que mencionaba en 2 presentaciones atrás, es decir, la misma canción. Lacan produce entonces la inversión siguiente. Las formulaciones conceptuales, ya sean las del delirio o la de los textos escritos, no tienen más importancia que las palabras intercambiables de una canción en coplas. Lejos de motivar la melodía, son las que la sostienen y ocasionalmente legitiman su no sentido. Fin de la cita. Las palabras sostienen una melodía y ocasionalmente legitiman el no sentido. No por nada, Lacan se interesó en Marguerite Ansieux, autora de varios escritos, del cual Lacan subraya el estilo sorprendente que tenía. ¿Y quién será la protagonista de su tesis doctoral, a quien dará el seudónimo de M, como lo saben? Nombre que fue sacado de la heroína de un libro escrito por Marguerite Ansieux, denominado Detractor. En esos años Lacan frecuentaba a los surrealistas y sabemos que los surrealistas estaban interesados en la locura y en la lengua. Y más tarde, Paul Éluard, poeta, reproduce numerosos extractos de esos escritos de Marguerite Ansieux en su libro titulado Poesía intencional y poesía involuntaria. Marguerite Ansieux fue también homenajeada nada más ni nada menos que por Joë Busquet, un poeta conocido y reconocido por su apego a la autenticidad y al amor a la verdad, en un libro llamado ni más ni menos que M. Este autor, Joë Busquet, tuvo en algún momento la sabiduría de haber escrito lo siguiente. Cito: mi herida existía antes que yo. Nací para encarnarla.
Esto es tan cercano al psicoanálisis. Su manera de entenderlo me resulta asombrosa. ¿Sorprende esta continuidad en Lacan? Este hilo conductor inconsciente que estuvo presente desde sus inicios y en el transcurso de sus seminarios hasta el final. Un hilo conductor que en mi lectura brinda luz en su recorrido y en lo que sigue para el psicoanálisis en adelante. Esto para aquellos que a veces aminoran o desacreditan al Lacan de los últimos tiempos. Bernard Noël, un poeta, en relación a la poesía, dice: ¿cómo sacar al lenguaje de la abstracción para volverlo a poner en el cuerpo? Bernard Noël es uno de los poetas que más trabajó en este sentido de encontrar el vínculo entre poesía y cuerpo. Tal vez eso es lo que hace la poesía. Y yo agregaría que eso es también lo que hace la lengua del analizante en un análisis. Sigue diciendo: en el fenómeno poético tal vez no haya representación, porque se reciben las palabras tal como regresan. Para terminar, voy a retomar unas palabras de Esther Tellerman. El goce de la letra, el goce de la palabra, que va mucho más allá de un simple goce fálico. En el infinito del goce, que es el goce de la letra, hay siempre esta tensión hacia un otro que no puede responder. No puede responder. El escrito hace como que existe una respuesta. Y la respuesta está en el juego extraordinario de la sonoridad. Esa es la respuesta. Es la belleza de las sonoridades que hacen un ramo, un buqué de armonía y que hace aparecer ese uno de una fusión imposible con el otro.